amigas y amigos de YouTube, yo soy Dani. Y yo soy Mel. Y hoy os vamos a traer un plato súper típico de nuestra tierra. Son patatas guisadas con carne o estofado de patata. Es una receta muy fácil de hacer y, como todas nuestras recetas, deliciosa. Ahora vamos con el video. Vamos a comenzar esta receta cortando finamente 4 dientes de ajo. Lo cortamos en láminas de esta manera. Y ahora vamos a pasar a cortar nuestra cebolla, que cortaremos en cuadritos pequeños o estilo brunoise. También vamos a necesitar un pimiento verde, el cual lo abriremos, limpiaremos y cortaremos en tiras delgadas. Lo giramos y ahora lo cortamos en cuadritos pequeños. No importa que no queden perfectos. Hacemos esto con todo nuestro pimiento. Y ahora vamos a colocar nuestros tomates en un bowl y añadiremos agua hirviendo. Esto ayudará a que la piel del tomate se despegue y así nos será más fácil pelar. Es un paso opcional, pero lo recomendamos. Mientras la piel de nuestros tomates se despegan, vamos a añadir el ajo a una olla con aceite de oliva y lo vamos a cocinar hasta que cambie de color. Una vez que empiece a dorarse, vamos a añadir nuestra cebolla y dejamos que se cocine hasta que la cebolla se vuelva transparente. Ahora solo añadimos nuestro pimiento verde y lo vamos a dejar que se cocine muy bien. Queremos que nuestro sofrito esté bien dorado, ya que esto es lo que aportará mucho sabor a nuestro platillo. Así que mientras se cocina vamos a pasar con nuestros tomates. Como pueden ver, ya se han abierto y la piel se ha comenzado a despegar. Así que será muy fácil pelarlos. Con la ayuda de un cuchillo, tomamos la piel entre nuestros dedos y lo jalamos lentamente. Así podremos pelar nuestro tomate. Hacemos esto con nuestros tomates y ahora pasamos a cortarlos. Retirando el tallo de esta manera, aprovecharemos al máximo nuestro tomate. Ahora lo cortamos a lo ancho y a lo largo en tiras. Lo giramos y ya lo podemos cortar en cuadraditos. Hacemos esto con todo nuestro tomate. Y pasamos a nuestro sofrito, el cual ya debe estar muy doradito. Hoy tuvimos un día con mucha humedad, así que pueden ver que hay mucho vapor, pero pueden ver que nuestro sofrito está muy dorado. Vamos a añadir nuestro tomate y dejamos que se cocine con el sofrito. Una vez que se haya incorporado, vamos a añadir nuestra carne de ternera. Nosotros añadimos 700 gramos, cocinamos hasta que la carne se selle y vamos a pasar a añadir sal, cúrcuma y comino en grano. Recuerden que las cantidades exactas están al final del video y en la descripción. Incorporamos bien todos los ingredientes y ahora vamos a añadir medio vaso de vino blanco. Lo cocinamos hasta que todo el alcohol se evapore y finalmente vamos a añadir agua. Hay que añadir bastante agua ya que vamos a dejar cocinando esta carne. Lo vamos a dejar que se cocine por aproximadamente 1 hora o hasta que nuestra carne esté muy tierna. Si tienes una olla express podrás hacerlo más rápido, pero en 1 hora más o menos, dependiendo del tipo de carne, estará tan fácil que se podrá desbaratar con las manos. Una vez que la carne esté así, vamos a pasar a cortar nuestras papas ya peladas. Para esta receta vamos a comenzar cortando con el cuchillo y antes de llegar al final, con nuestras manos separamos la papa. De esta manera ayudamos a que la papa suelte más almidón y le dé una mejor consistencia al platillo. Hacemos esto con todas nuestras papas. Va a ser una papa por comensal. Y ya que estén nuestras papas cortadas, las añadiremos a nuestra olla. Vamos a dejar que el caldo hierva y las papas se cocinen por unos 10 o 15 minutos. O hasta que estén suaves. Una vez que las papas ya estén suaves, como pueden ver, se desbaratan fácilmente, ya estaría listo nuestro platillo para servir. Como ven, es una receta muy simple, con ingredientes muy básicos, pero el sabor es espectacular. Es una receta muy tradicional de Sevilla, donde vivimos, así que esperamos que les guste tanto como a nosotros. ¡Hasta la próxima!